¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre el debate del Estado de la Nación que ha comenzado hoy. Analizaremos con nuestros invitados cómo ha ido esta sesión en el Congreso, que ha estado marcada por temas como la crisis, la corrupción y el paro. Hablaremos además del proyecto de unión de las estaciones de esquí que ha iniciado ya la DGA. Y para ello nos acompañan esta noche aquí en esta mesa de redacción Julio Calvo, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pascual Moreno, médico. Pascual, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Y Héctor Azara, del PARI, alcalde de Farlete. Buenas noches, Héctor. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Vamos a comenzar hablando de ese primer tema que presentábamos, el debate sobre el Estado de la Nación, que ha tenido lugar hoy en el Congreso de los Diputados. Hemos escuchado al presidente Mariano Rajoy, que ha hablado de varios temas, entre ellos ha destacado sobre todo la crisis y el desempleo. Ha anunciado además una serie de reformas y ha dicho que son para que el Estado, el país, vuelva a crecer. Bueno, ¿cómo habéis visto esta sesión del debate del Estado de la Nación? ¿Cómo habéis visto el discurso de Mariano Rajoy? Julio, comenzamos por ti. Bueno, pues un discurso previsible, como no podía ser de otra manera, dando un repaso general a lo que ha sido un primer año durísimo, entiendo, de gestión. La situación es la que, con que nos encontramos fue la que todos conocemos, y evidentemente el primer año ha sido muy duro, muy duro. Yo destacaría tres frases que las tengo aquí puestas encima de la mesa. Una primera frase de Mariano Rajoy, que la situación de crisis impuso, dice, un doloroso preámbulo antes de poder abordar los compromisos electorales. Y evidentemente, más o menos viene a decir lo mismo que yo dije en algún otro debate anterior ante estas cámaras, que ha habido que abordar mucho antes lo urgente que lo necesario. Es decir, ha habido efectivamente un preámbulo de reformas muy dolorosas, pero necesarias e imprescindibles antes de abordar posiblemente las reformas estructurales más necesarias, es decir, lo urgente antes que lo necesario. No he cumplido algunos de mis compromisos electorales porque he tenido que cumplir con mi deber, evidentemente. Otra de las frases que también leí en algún comentario, que dijo que decía que efectivamente esto habían hecho Felipe González, Mariano Rajoy, y que por el contrario no hizo Rodríguez Zapatero, que sí que cumplió con sus promesas electorales, pero no cumplió con su deber. Y por último, destaco una de las reacciones, una de las frases de reacción de Rubalcaba. España está en estado crítico por la desastrosa gestión de Rajoy. Bueno, creo que evidentemente se define sola, porque evidentemente España no está en estado crítico ahora, mucho más crítico de lo que estaba hace un año cuando nosotros accedimos al poder. Y evidentemente la gestión desastrosa creo que fueron los 7 años precedentes. Pascual, ¿cómo analizas este discurso del presidente, este primer discurso? A mí esto del debate del Estado de la Nación me recuerda mucho. Mi madre fue maestra y estuvo muchos años destinada, felizmente destinada, en un pueblo que se llamaba Villanueva de Gállego, y más de una vez le he oído recordar eso del pueblo de las tres mentiras, que ni es Villa, ni es Nueva, ni pasa el gallego por allí. Pues esto del debate del Estado de la Nación me pasa lo mismo. Ni va sobre la nación, ni habla sobre el estado real de este país, ni es debate. Y me da mucha pena, porque yo creo que acrecenta todavía más y pierde una oportunidad para que la ciudadanía y los políticos empiecen a hablar un lenguaje parecido, ¿no? Me parece penoso. Me parece penoso que se responda de forma cortoplacista a lo que pasa durante un periodo de tiempo tan corto en este país, que no se haga pedagogía del proyecto político, que no se hable de lo que se quiere como modelo de sociedad a construir durante los próximos años, que es el deber y para lo que los españoles han elegido a un gobierno, que no se plantee bajo qué valores se quiere construir esa sociedad, que se justifique todo bajo medidas cortoplacistas e imprescindibles, lo cual no es verdad. Es decir, al final uno para cuadrar las cuentas puede tomar medidas en un sentido o en otro y tiene que justificar por qué las ha tomado en un sentido y no en otro. Que no se hable sobre el estado real de esta sociedad, una sociedad que está dolorida, que está pasándolo mal, que está sufriendo
en los estratos, ya no en los estratos más pobres de la población, sino en la clase media, está sufriendo embates muy fuertes respecto a su capacidad de generación de ingresos, respecto a sus derechos que creía que tenían una base de consistencia en esta sociedad y que están puestos en cuestión y que nadie les explica por qué y qué motivo tienen, mientras que se sigue tomando medidas que no les benefician directamente y que están bajo el paraguas de no queda otro remedio, y esto es la justificación de siempre. Creo que es muy triste la actuación de unos y de otros, es muy triste la actuación del gobierno y es muy triste la actuación de la oposición. Creo que el modelo de y tú más vale para un jardín de infancia, pero no vale para el debate político. Creo que la inmensa mayoría de la gente que vive en este país no se ha enterado de que en estos días se está debatiendo sobre el Estado de la Nación, y lo último, y es que no hay debate. Es decir, el gobierno va con un discurso preparado desde hace días, la oposición va con un discurso preparado desde hace días, le da igual lo que diga el de enfrente, no responde, simplemente consiste en plantear una posición. Esto es mentira. Lo triste de todo, además, es que por lo menos tienen la decencia. En Estados Unidos esto se llama discurso de Estado de la Unión. Por lo menos es un discurso. O sea, por lo menos el presidente del país acude, suelta un discurso y la oposición se lo responde. Pero esto es absurdo. Está expresando un malestar, ¿no? Un malestar que también se puede apreciar a lo mejor entre la ciudadanía. ¿Creéis que estos discursos, estos debates están alejados de la calle, de lo que ahora mismo necesitan escuchar los ciudadanos, Héctor? ¿Cómo lo has visto tú? Pues hombre, yo sí que lo he visto un poco previsible como mis compañeros, tanto previsible como un poco pues que nos ha quedado un poco la boca, un poco que nos hemos quedado con ganas de más, pero y también coincido con que, digamos, el gobierno y oposición no han juntado fuerzas, aunque debidamente no es papel del gobierno, sino el de la oposición, el mostrar su mano y el apoyo, precisamente en estos momentos donde los 6 millones de parados, el momento de crisis tan acuciante, han nombrado un montón de cifras que hacen que estamos en una absoluta crisis ya social. Yo creo que ya no es una crisis económica, que es una crisis social, donde hay un montón de familias que no tienen ninguna repercusión. Y bueno, ya entraremos en las medidas donde pues podemos desgranar un poco. Yo creo que, aparte de los discursos pues que no hayan sido muy brillantes, sí que empiezan a tomar medidas, yo creo, que muy buenas para el futuro. Ha anunciado el presidente una serie de medidas, como comentaba Héctor, entre ellas medidas contra la corrupción, medidas contra el desempleo, para favorecer el empleo, también medidas para favorecer o para mejorar también a la situación de las pymes. ¿Qué valoración hacéis de estas medidas? Empezamos, por ejemplo, por las de la corrupción. El presidente ha presentado una medida que implicaría una auditoría a los cargos públicos una vez dejen precisamente ese cargo, para ver la evolución de ese patrimonio, y también ha lanzado un mensaje, una idea de pacto contra la corrupción al resto de partidos, pero también la oposición le ha dicho que no ha aludido al tema Bárcenas. ¿Debería el presidente haber hablado de ese tema en este debate, Julio? Pues la verdad es que no lo sé, porque es un tema que está sub judice y en principio yo más bien creo que lo que hay que tratar efectivamente son medidas de tipo general y no perderse en detalles por muy mediático que sea o que esté resultando el caso Bárcenas en concreto. Yo más bien creo que efectivamente lo que hay que abordar es de una manera global el problema de la corrupción. También es cierto una cosa, que yo pienso que ahora mismo, con la simple aplicación de la legislación vigente, se podría luchar de manera bastante eficaz contra la corrupción, mucho más de lo que se está haciendo en España. Yo siempre me he referido, sobre todo, a uno de los temas que me desalienta y me desagrada enormemente, es el del retraso, por ejemplo, con el que se producen todas las sentencias judiciales y todos los procesos judiciales. No quiero aludir a ninguno, pero aquí en Aragón mismo tenemos alguno que se está dilatando en el tiempo ya desde hace varios años, y que desde hace varios años debería estar resuelto. Eso para empezar. Respecto a las auditorías, pues totalmente de acuerdo, pero eso es algo que yo entiendo que es de sentido común y especialmente dirigido a aquellos cargos públicos con responsabilidades de gestión. Es decir,
El que me puedan hacer una auditoría a mí, que estoy en la leal oposición en el ayuntamiento, bien, la verdad es que creo que tiene muy escaso interés porque no tengo responsabilidades de gestión, por lo tanto, las posibilidades de corromperme, digamos, de meter la mano en la hucha común son escasas. Pero evidentemente, el que los cargos públicos, su patrimonio, fuera investigado en el momento del inicio de su gestión y al finalizar, la verdad es que sería un ejercicio de transparencia bastante claro. Que haya que reforzar ahora mismo la legislación para poder hacer eso, yo casi hasta lo dudo. Si posiblemente eso los inspectores de Hacienda ahora mismo tengan potestad para hacerlo. En fin, creo que evidentemente se puede hacer mucho más en la lucha contra la corrupción, pero ahora mismo hay instrumentos ya que deberían estar poniéndose en marcha. Pascual, ¿qué te parecen estas medidas en contra de la corrupción? Pues oportunistas. Yo creo que si hace 3 o 4 meses a Rajoy o a Rubalcaba les hubieran preguntado sobre qué eje iban a articular el debate sobre el Estado de la Nación, probablemente no hubieran dicho la corrupción. Y que se haya despertado el escándalo que supone la existencia de 22 millones en Suiza en una cuenta de un tesorero del partido político que está en el gobierno, lo ha convertido en un elemento de pim pam pum, que convierte de alguna manera y que contamina todo el debate político y que lo hace elemento de lo que hablábamos antes, ¿no? Del y tú más y de un debate pues muy oportunista, ¿no? Yo creo que si los partidos políticos de verdad quisieran ser transparentes, quisieran apostar por la transparencia, por la rendición de cuentas, lo tienen muy fácil. Abran ustedes las cuentas a la sociedad, expliquen dónde vienen sus fondos, expliquen qué parte viene de fondos públicos, qué parte viene de fondos privados y dónde vienen esos fondos privados. Las personas que forman parte de los partidos políticos, aquí hay 2 personas compartiendo el debate con nosotros, no conocen realmente cómo se financian sus partidos políticos. Si quieren ir al núcleo de la cuestión, no lo saben. Y si no lo saben ellos, que forman parte de un partido político, ¿cómo lo va a saber la sociedad? Y esto no pasa en algunos países donde realmente el componente de transparencia no es una palabra que se utiliza para hablar, sino que forma parte realmente de forma intrínseca del debate y de la manera de hacer política, ¿no? Entonces, a mí me parece que, pues eso, que consiste en que ahora toca, en que ahora es la manera de uno defenderse y parecer que aboga por medidas que parecen que luchan contra una corrupción que lleva durante años instalada en este país, y cuando digo durante años hablo de antes de la democracia, y que no se han cortado los tentáculos que permiten que siga permaneciendo, ¿no? Escucha, Pascual. El tema de la financiación de los partidos políticos evidentemente es una parte importante en este debate, es una parte importante, no cabe ninguna duda, pero no se reduce a eso solo la corrupción. De hecho, la gestión de los fondos públicos de todas las administraciones, tanto que sean ayuntamientos, aquí bien cerca de Zaragoza tenemos un ayuntamiento o varios ayuntamientos, Herrera, La Muela y algún otro. El tema de los seres en Andalucía, no estoy tratando de extender o de aplicar el y tú más, no es eso, no es esa mi intención. Menciona la Comunidad Valenciana. Sí, claro. bien, también, efectivamente. Si es que da igual, no, que tenéis razón. El problema es que se permita esas reglas del juego. No quiero, pero lo que quiero decir es que ahora parece que como si todo el foco, la lupa estuviera centrada sobre la financiación de los partidos políticos. Pero bueno, sobre los partidos políticos. Eso lo ha dicho tu presidente. Y en realidad el tema de la administración de los fondos públicos de cualquier administración pública y a qué se están destinando o derivando esos fondos es el meollo de la corrupción. De todas formas, en esta nueva ley de transparencia que ha propuesto el presidente sí que se incluiría a los partidos políticos y otras organizaciones, también los sindicatos e incluso organizaciones empresariales. Yo en este caso, yo creo que las medidas anticorrupción, yo creo que lo que debería, yo creo que van en esa línea, de un poco hacer una catarsis, entendida la palabra catarsis, de que la gente en lo general nos tiene a la clase política muy poco considerada o nos considera ya un gran problema por detrás del paro. Yo creo que eso es bastante grave, o por lo menos debería de ser un problema que deberíamos de asumir en primera persona. Insisto, como mi compañero, que ya existen medidas, ya existe una relación de valores o de bienes que se hace cuando uno empieza una legislatura,
tan sencillo como auditarlas, ver si, pero que no hace falta tampoco contratar a mucha gente, ¿no? Sino hacer un repaso, una pequeña valoración de los que se ha cambiado y ya está, simplemente. También existe gente de la oposición y también existen, como hemos visto en la nueva ley de la administración local, que a mí me corresponde, que hay un montón de alcaldes y de concejales que no cobran. O sea, no solo eso, sino que encima hay algunos casos que es el 100% de sus retribuciones pues es de la empresa privada, ¿no? Entonces, pues ver tampoco que no existe ningún tipo de correlación, pero claro, en la inmensa mayoría, por lo menos hablo de los 600 y pico ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que son de menores de 500 habitantes, no cobra ningún alcalde y, por supuesto, ningún concejal. Bueno, había otra, seguimos valorando esas medidas, una más que esas reformas para crear empleo. El presidente ha dicho que se favorecerá la contratación a tiempo parcial de menores de 30 años con reducción de la seguridad social, entre un 75 y un 100% de la seguridad social. ¿Qué os parece este tipo de reformas? ¿Favorecer esta temporalidad? ¿Se favorece también los mini-jobs como en Alemania? Pascual. A ver, cualquier medida que tome el Gobierno en estos momentos para favorecer que se incremente el empleo y que por tanto disminuya esa lacra que sufrimos todos, que es la existencia de 6 millones de parados, me parecerá bien tomada, ¿no? Tanto lo que tenga que ver con jóvenes, lo que tenga que ver con mayores que tienen dificultades para volver a obtener un empleo, como lo que tenga que ver con mujeres que tienen dificultades para obtener un empleo después de haber abandonado la vida laboral por compromisos asumidos en pareja o de carácter familiar, me parecerá correcto, ¿no? Yo creo que además que al Gobierno le toca, ¿no? Porque después de hacer una reforma laboral en la que lo que venía a argumentar es que iba a conseguir generar un escenario en el que fuera más favorable la existencia, la generación, la disminución del desempleo y la generación de puestos de trabajo, bueno, pues llevamos un año en el que no se lo voy a achacar al Gobierno, porque probablemente tiene mucho más que ver con el escenario económico, pero en el que esa situación no se produjo pese a la reforma laboral. Con lo cual, cualquier situación en la que además de añadir flexibilidad, añada apoyos a que existan personas, grupos de desempleados que entren en el mercado de trabajo, me parecerá una buena idea. Julio. Sí, yo coincido. Todas las medidas que incentiven ahora mismo la contratación, sea a tiempo parcial, en la forma en que sea, pues evidentemente será bienvenida. Ahora mismo el principal problema que tiene España es el paro, es una situación dramática y de allí derivan todas las demás, desde la falta de financiación de las administraciones públicas, porque evidentemente las administraciones públicas se financian con los ingresos, con los impuestos que aportan los ciudadanos. Si no aportan impuestos, difícilmente se pueden financiar. A su vez tiene que estar financiando un paro creciente. Ahora mismo todo lo que incentive el empleo, desde luego, será bienvenido, por supuesto. Para cerrar el debate. Yo lo veo de otra manera, porque estas medidas, yo creo que se ha quedado muy corto. Yo considero, como hemos considerado, porque este tema lo llevamos pensando mucho tiempo, que las cotizaciones o la forma de la que se financia la seguridad social es un sistema eminentemente injusto y que es una de las consecuencias del paro, porque lacra o carga, en este caso al empresario, la contratación de una persona tiene un 35 o un 40%, hablo de costes sobre la producción. En cambio, tú compras una máquina y la máquina, pues evidentemente no es una persona, trabaja 24 horas al día y en cambio esa máquina no paga la seguridad social. Por el contrario, además, es un impuesto muy injusto, porque tiene un techo que llega hasta los 2.900, 3.200 euros y todos los que cobren por encima pues pagan lo mismo casi que los que cobran esto. Entonces no es correlativo. Al contrario que, por ejemplo, el IRPF, que sí que va por márgenes, depende de los porcentajes de que uno cobre. Pero sobre todo en el tema de la seguridad social, y lo que yo he dicho hasta ahora era un sistema un poco neoliberal, ¿no? que marca un poco pues, el que sálvese quien pueda, pues evidentemente la seguridad social, que hay que mantenerla, pues se deberá de dotar con impuestos, con el IVA o con otro tipo de impuestos que precisamente no lacren o no impidan a la empresa que contrate, porque en este momento la seguridad social es un coste más. Y ahora estos 50 euros, pues por lo menos habrán rebajado el coste laboral, pues una barbaridad, depende de la cantidad de dinero que cobre. Habla Héctor de la necesidad de reformas profundas. Vamos a cambiar de tema para hablar también de proyectos, grandes proyectos. En Aragón, en nuestra comunidad, el Gobierno de Aragón ha iniciado ya los trámites para unir las estaciones de esquí. Ha iniciado ese trámite que durará como unos 2 años para declarar de interés general para Aragón esa unión de estaciones. Bueno, ¿qué os parece este proyecto? ¿Creéis que es un proyecto de interés general para Aragón, Pascual? Yo creo que con una comunidad autónoma en la que
tenemos una despoblación llamativa en la que zonas muy importantes de la comunidad autónoma tienen una densidad muy baja y en la que los mecanismos de generación de ingresos están muy limitados, y este es el caso de toda la zona del Pirineo. Aquellas herramientas que existan para generar puestos de trabajo, generar ingresos, generar capacidad de que se articule socialmente la zona, me parecen buena idea, ¿no? Lo que pasa es que la carga de la prueba sigue recayendo sobre la iniciativa económica, es decir, tenemos muy claro que hay una apuesta por la sostenibilidad desde el punto de vista ecológico en esa zona, y cualquier iniciativa que ponga en la balanza la situación desde el punto de vista de medio natural en esa zona tiene que ser demostrada por aquellos que tienen esa iniciativa. Y por tanto, si son capaces de demostrar que la unión de esas dos estaciones y la afectación desde el punto de vista ecológico que supone en esa zona es asumible y que además conlleva efectivamente el desarrollo de la zona, yo creo que la medida estará bien tomada, ¿no? En tanto en cuanto generaremos estaciones de esquí más grandes, con más capacidad de atraer público, atraer de alguna manera dinero para esas zonas, ¿no? Y luego yo creo que tiene que articularse en torno también a un debate, y lo hemos hablado alguna vez también en esta mesa, sobre el modelo de desarrollo turístico de la zona, ¿no? Yo creo que todo lo que ha tenido que ver con el desarrollo de estas zonas turísticas, igual que ha pasado en otras partes de España, han tenido que ver con una burbuja inmobiliaria que hemos sufrido tanto en primera vivienda como sobre todo en segunda vivienda. Todavía ha sido más llamativo, y en el Pirineo es muy evidente, ¿no? Es decir, estamos generando infraestructuras para viviendas que están ocupadas pues 4, 5, 6 días al mes, que por tanto tiene una capacidad de generación de ingresos muy limitada en la zona, ¿no? Es decir, si el desarrollo se produce sobre un modelo de rotación, sobre un modelo hotelero, sobre un modelo de alquiler de apartamentos que generan economía, que generan una rotación turística que hace que realmente eso suponga una generación de ingresos sustancial para la zona, me parecerá bien. Si esto sirve para, detrás de esta iniciativa, volver a esconder intereses desde el punto de vista inmobiliario, de constructoras, etcétera, etcétera, yo creo que estaremos otra vez cayendo en un error que nos está costando demasiado dinero a todos. ¿Existe ese temor que comentaba Pascual, de ese temor hacia ciertos, digamos, operaciones inmobiliarias con este proyecto? Yo personalmente creo que no. Pero por una sencilla razón, porque el modelo está agotado. O sea, ahora mismo hemos llegado a un grado de saturación importante, donde la vivienda está cayendo en picado, la segunda vivienda está cayendo todavía más que la vivienda de uso residencial, y desde luego pasarán muchos años antes de que la curva sufra una inflexión y pueda volver a subir. Yo creo que el modelo efectivamente inmobiliario está agotado. El modelo más correcto, alcanzado el nivel de saturación que tiene el Pirineo actualmente, sería efectivamente el de potenciar las plazas hoteleras, digamos el turismo de rotación o hacia la construcción de hoteles. Yo dije ya en un debate anterior que uno de los principios de la economía dice que las personas y las regiones tienen que hacer, o los países tienen que hacer aquello en lo que son más competitivos. Y Aragón ciertamente es muy competitivo en el ámbito de la nieve. Por lo tanto, yo entiendo que es una inversión que en principio debería ser positiva. Héctor, ¿cómo ves este proyecto? Bueno, pues yo la verdad que me agradezco que haya salido el Consejo de Gobierno de este día. Ya era un proyecto anterior, ya era un proyecto del Gobierno anterior, que ya lo sacó la unión con Astún por el Valle de Izas, y sin ninguna duda, viendo los datos macroeconómicos de Aragón, con que el 10% del PIB de Aragón es del sector turístico, donde una gran parte se lleva el turismo invernal de invierno. Hemos visto este fin de semana cómo llegaban las colas de gente que salía desde la Nacional 330 con unos atascos impresionantes. También muchos detractores de estos proyectos quieren decir que Aramón, que es el principal grupo de la nieve de Aragón, pues que tiene pérdidas, porque claro, ha asumido unas inversiones en años anteriores que con la bajada de la burbuja inmobiliaria pues se han visto un poco agravadas, pero es que hay un montón, y cuando digo un montón me estoy quedando corto, de negocios paralelos, de bares, de restaurantes, de alquileres, de lo que hemos dicho aquí del sector de los apartamentos, etcétera, que se verá tremendamente potenciado al hacer
he oído indicaciones de a lo mejor de la 10ª territorio esquiable mayor de casi de todo el mundo. Pues a lo mejor el 10º no somos, pero viendo un poco nuestras personas o nuestros grupos con que nos podemos comparar, veremos que haremos una gran competencia a gran valera. Andorra, recordemos que Andorra es un país de compras y la gente va a esquiar y a comprar, esto a lo mejor habrá mucha gente que no le guste, pero hay mucha gente que vive de esto. Y luego, pues nuestro gran competidor, como es Vaqueira Beret, aquí al lado en el Pirineo Leridano, y lo que estamos hablando aquí es de competir y de generar empleo. Por supuesto, nosotros estaremos precisamente muy expectantes a que las medidas medioambientales para la unión de ambos valles pues se respete lo más absoluto, porque no lo olvidemos que es nuestro territorio, es nuestra riqueza, y precisamente tendrá que ser así porque queremos que sea sostenible y que se desarrolle durante mucho tiempo. Bueno, con estas últimas reflexiones de Héctor nos despedimos, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a la misma hora. Buenas noches.